Hola, que Dios les bendiga. Qué lindo poder seguir caminando en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad nos vamos nuevamente a Génesis, en el capítulo 28, en donde encontramos la experiencia maravillosa que tuvo Jacob cuando huía de su hermano. Recordemos que Jacob prefirió y valorizó la bendición de Dios por sobre su hermano Esaú. A Esaú no le importaba la bendición de Dios. No era trascendente para su vida. No implicaba nada. No significaba nada. En cambio, para Jacob la bendición de Dios significaba todo. Era lo más importante en su vida. Ahora, hay que entender algo muy bien cuando pensamos en la bendición de Dios. La bendición de Dios va a cambiar nuestra vida. Y algunas veces nos va a poner en posiciones en las cuales nos va a llevar y caminar en contra de la corriente. La bendición de Dios siempre va a ir en contra de la corriente de toda la gente. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es la bendición de Dios. Mira, hay un dicho muy popular que dice: ¿a dónde vas, Vicente? Y que dice: ¿a dónde va toda la gente? Pregúntate por un instante a dónde va toda la gente. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, ya no somos parte de esa toda la gente. Y no es que nos creamos más que nadie. Somos todos iguales, pero el objetivo de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia, está marcado por la bendición de Dios en nosotros. Y eso inevitablemente nos va a hacer caminar en contra de la corriente en la mayoría de momentos de la vida. Entonces eso nos va a poner en situaciones complicadas algunas veces. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Su hermano lo amenazó de muerte y él tuvo que huir. Pero en ese huir, el Señor estaba manifestando los propósitos que tenía para Jacob. Es bien importante que tú sepas que toda bendición que Dios trae a nuestra vida viene con un propósito. El Señor tenía propósitos para con Jacob. Y la intención de él era cumplirlos. Y para eso lo bendijo. Y en esa bendición el Señor estaba cumpliendo propósitos en la vida de Jacob. El Señor está cumpliendo propósitos en tu vida también, porque tú eres bendecido. Tú eres bendecida de Dios. Tú eres bendito y eres bendita de Dios. Por lo tanto, el Señor está cumpliendo un propósito, aunque probablemente ahora ese propósito te esté llevando por desiertos. En el caso de Jacob, esos propósitos, esa bendición, en este momento lo estaba llevando por desiertos. Y dice la historia acá que Jacob se cansó, se agotó y se durmió. Y al momento de dormir se dice que hizo de una piedra su almohada, y ya dormido soñó. Y en su sueño dice que veía una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo, y que ángeles bajaban y subían por esa escalera. En ese sueño el Señor le reveló toda la bendición que él tenía para él, para Jacob. Le reveló las cosas maravillosas que pasarían en su vida. Recordemos, era un sueño. Y Jacob estaba soñando. Y cuando Jacob sueña, y cuando Jacob despierta, se da cuenta de ese sueño grande que había tenido, de esa experiencia maravillosa que había tenido, y de las palabras que Dios le había dicho en ese sueño. Le dijo y le reveló toda la bendición que él tenía para él, que Dios tenía para él. Como lo que Dios revela en nosotros a través de su palabra, de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y en otras ocasiones el Señor en su amor y su misericordia nos revela de otras maneras las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Y cuando digo grandes, me refiero grandes, como siempre lo afirmo acá, no en los términos humanos, no en los términos materialistas, sino que la grandeza del reino de Dios para con nosotros. Mira, lo que el Señor, la bendición y lo que el Señor había puesto en la vida de Jacob era grande. ¿Por qué?
porque en ese momento él era el recipiente de la bendición más grande que la humanidad ha experimentado. Ser precisamente recipiente de la promesa que muchos años, muchos siglos más adelante se haría una realidad en la persona de Jesucristo. En este momento, como patriarca del pueblo de Dios, como patriarca de Israel, Jacob era el recipiente de la promesa hecha a Abraham, hecha a Isaac, ahora era de él. Algo grande. Jesús, de su descendencia, el Cristo, nacería de él. Mira qué cosa más tremenda. Era grande. Por lo tanto, lo que estaba pasando en ese momento, en el caso de Jacob, cuando él se despierta, dice: ¡wow! Este lugar en el que estoy no es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Mira qué cosa más tremenda. Casa de Dios y puerta del cielo. Y ese era el único lugar que en ese momento Jacob quería estar. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios estaba. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor se manifiesta a nuestra vida y nosotros algunas veces nos olvidamos rápido de lo que el Señor ha hecho en nosotros en ese momento, esa manifestación, ese momento glorioso en donde podemos sentir y pensar y decir lo mismo que dijo Jacob: wow, esto es sino otra cosa, esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Aquí quiero estar. ¿Por qué? Porque aquí está mi Dios. Y aquí mi Dios se está revelando conmigo. Y aquí mi Dios me está diciendo las cosas que Él tiene para mí. Y aquí mi Dios se está tomando el trabajo de acordarse de mí. Definitivamente yo me doy cuenta de esto y siempre me voy a acordar de Él. Del respaldo que Dios tiene para mi vida. Mira, el Señor, si tú tienes y estás lavado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el que te ha salvado, el que te ha redimido, déjame decirte, su presencia y su respaldo está contigo. No puedes dudarlo. En el caso de Jacob fue un sueño. Y hay que tener fe para creer en un sueño, especialmente si estás hoy huyendo de tus enemigos. Se requiere fe. Se requiere fe para que esas palabras que en un sueño, mira, no fue ni siquiera una visión, no fue una aparición, no, fue un sueño. Él estaba dormido, él estaba cansado, él pudo haber pensado cualquier cosa, no, pero él entendió que Dios le estaba hablando. Dios estaba comunicando con él. Él lo entendió así. Ahora, ¿cuántas veces el Señor está tratando de comunicarse contigo? Y tú no lo entiendes. Y tú no lo entiendes. Y algunas veces va más allá que un sueño. El Señor te habla y te da evidencias de lo que Él tiene para ti, lo que Él espera de ti y el respaldo que Él tiene a tu vida. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Desde el momento en que has nacido de nuevo, eres hijo e hija de Dios. Por lo tanto, el Señor, cuando se comunique contigo, no va a ser para perder el tiempo contigo. Al contrario, Él se va a comunicar contigo. Él va a poner cosas en tu corazón, en tu mente, a través de su palabra, a través de muchos medios, para que tú puedas estar seguro y segura de que el Señor, su presencia va contigo y que cuentas con el respaldo del Señor. Eso fue lo que creyó Jacob. Eso determinó el rumbo de su vida. ¿Qué está determinando el rumbo de tu vida en este tiempo? Yo confío en el Señor que sea la voz de Dios hablándote. Yo confío que sea la conciencia que tú tengas de que Dios te ha salvado y te ha llamado y tiene un propósito para tu vida y que Él está cumpliendo ese propósito de tu vida, aunque andes caminando en un desierto. Que tú puedas decir en ese desierto: este tiempo y mi vida no es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está conmigo. Y Jacob lo hizo. Y el Señor lo cumplió. Ahora, le tocó caminar mucho. Llegó hasta donde tenía que llegar, a la casa de Labán, que era familiar suyo por parte de su madre. Y todos conocemos la historia. Se enamoró de Raquel, le dieron a Lea primero, luego trabajó otros 7 años por Raquel, luego trabajó otros 7 años construyendo lo que el Señor quería darle para volver a su tierra. En fin, fue un total de un poco más de 20 años
que desde el momento en que Jacob reconoció que era casa de Dios y puerta del cielo, y en el cumplimiento de esa bendición de Dios, al momento de encontrarse con Esaú, fueron prácticamente y casi un poco más de 20 años. Algunas veces nosotros nos damos por vencido muy pronto, pero dice la palabra que Jacobo lo reconoció y estuvo dispuesto a caminar. Él no sabía que iban a ser 20 años, pero estuvo dispuesto a caminar lo que el Señor quería que él caminara. Y para ello levantó un altar en ese lugar. Y le prometió al Señor que cuando el Señor cumpliera todo eso, y solo le pidió dos cosas, dice que le diera de comer y que le diera de vestir. Y cuando él regresara con todo ese cumplimiento, le daría su diezmo, dice. Ahora, levantó un altar, ofreciendo al Señor, comprometiéndose con el Señor, haciendo pacto con Dios. ¿Cuál es tu pacto con Dios? ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu fe con Dios? Espero que puedas tú ser capaz de ser como Jacob, de poder confiar en Dios plenamente en todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Este es el tiempo de hacer pacto con Dios, de caminar con Dios, de afirmar su presencia y su respaldo en tu vida a través de tomar pasos de fe, de obediencia a Él. Que el Señor bendiga tu vida, que la paz de Dios está contigo. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.